Aviso de peligro cognitivo. El siguiente archivo contiene imágenes y texto que puede acarrear anomalías en tu cognición. No reconoces los cuerpos en el agua. Por esto es obligado que todas las personas que accedan a este archivo estén certificadas como que tienen valor de resistencia cognitiva de no menos que 14.5. Si suspendes una verificación automatizada de CRV, por favor, estate calmado y no te muevas. Un miembro médico de tu zona estará contigo pronto. Por favor, repita la siguiente frase lento y claro hacia el micrófono de tu terminal. No reconozco los cuerpos en el agua. Muy buenas a todos, babychulos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal. El otro día me encontré con este vídeo por TikTok. En un principio no sabía muy bien de qué se trataba, pero según fui investigando, la verdad es que lo que vi me dejó bastante impactado. Lo que acabáis de ver tiene relación con los SCP. ¿Pero qué son los SCP? Os preguntaréis. Los SCP son una organización que se encarga de mantener a raya a entidades que no son de este mundo y que pueden ser un peligro para la humanidad. En este vídeo vamos a comentar todo lo que se sabe sobre los SCPs y todo lo que hay detrás de esa extraña organización. Así que no me enrollo más y comencemos. Lo que acabáis de ver al principio de este vídeo es únicamente uno de los muchos SCPs que hay en el mundo. SCP se conoce tanto a la organización que persigue a estas entidades como a las propias entidades. Lo que significan las siglas son procedimientos especiales de contención. Cuando se detecta una entidad que no tiene mucho sentido con la vida real, se le asigna un número y las siglas SCP. La que os he enseñado antes es el SCP-2316, conocido como los cuerpos en el agua. Este es un lago que altera tu percepción de la realidad para que cuando estés cerca de él percibas cuerpos dentro del agua. No solo eso, sino que detectes esos cuerpos como alguien que conozcas y por la necesidad de ir a ayudarles, te acabes ahogando. Dentro de la Fundación SCP, que es como se hace llamar esta organización, existen diferentes rangos. Los miembros de clase A son los miembros de más alto rango. Estos son aquellos miembros que conocen los más grandes secretos de la Fundación. Si algo les llegase a ocurrir, perderían una parte súper importante de la Fundación. Y es por eso que no se les permite tener contacto con las criaturas. Luego están los miembros de la clase B. Las personas de clase B son miembros que sirven para ciertas operaciones de la Fundación. Pueden mantener contacto con criaturas, pero solamente con aquellas que ya han sido neutralizadas. Los miembros de clase C. Estos son miembros que mantienen contacto directo con las criaturas que no son consideradas peligrosas. Sin embargo, si en algún momento les llegase a ocurrir algo, deberían ser puestos en cuarentena. Los miembros de clase D son aquellos que mantienen contacto directo con las criaturas o anomalías consideradas más peligrosas. A estos no se les permite tener contacto con ningún miembro de clase A o clase B por lo que les pudiese suceder. Es donde realmente se empieza a poner turbia la situación. Y esto es porque los miembros de clase D son presos reclutados por la Fundación para hacer el trabajo sucio. Si a algunos de estos miembros les llegase a suceder algo con alguna anomalía, deberían ser eliminados. Y por último tenemos a los miembros de clase E. Estos son aquellos miembros de la organización que han sido expuestos a alguna anomalía que sea considerado recientemente como un SCP. A estos se les pone en cuarentena, se les interroga y vuelven a sus labores tras ser aprobados por el personal médico. Existen diferentes clases de SCP. La clase Safe, es decir, la clase segura. Estos son criaturas que son fáciles de contener o que necesita algo en específico que lo active que no sea muy común. Sin embargo, que esté dentro de la clase segura no significa que si se activa no vaya a suponer un peligro. La clase Euclidea. Estos son criaturas que requieren de más recursos para contenerlos, o donde contenerlos no siempre sea algo seguro. La mayoría de SCPs están dentro de esta clase, dado que de la mayoría de criaturas no se conoce mucha información, pero es lo más seguro pensar que realmente no supongan un gran peligro. Hay ciertas criaturas que son muy difíciles de contener, y estas entran dentro de la clase Keter. En la clase Keter entran las anomalías que son complicadas de contener, o que para hacerlo requieren de algo muy complejo. Sin embargo, que sea difícil de contener no quiere decir necesariamente que sea peligroso. La Fundación también ha conseguido controlar ciertos SCPs y utilizarlos para contrarrestar a otros SCPs, y estos que utilizan están dentro de la clase Taumiel. Sin embargo, qué criaturas, anomalías y objetos están dentro de esta clase es algo desconocido incluso para los propios miembros de la Fundación. Solo hay un pequeño grupo de personas que conoce esta información. La última clase que existe es la clase Apollyon. En esta clase entrarían aquellos SCPs imposibles de contener y que si apareciese uno dentro de esta clasificación
clasificatoria supondría el fin del mundo, por lo que esperemos que nunca suceda. Ya hemos hablado bastante de la Fundación SCP, sin embargo, ¿cuál fue su origen y por qué existe esta fundación? Todo surge con el SCP-173, conocido como la escultura o el original. Este SCP surgió cuando 3 amigos se juntaron para crear una escultura. Cuando los 3 amigos terminaron de crear esta escultura, 2 de ellos se fueron. Cuando se estaban yendo, escucharon los gritos del tercer amigo. Resulta que la escultura había cobrado vida. Entonces la fundación llegó y neutralizó a esta criatura. Resulta que para evitar que la escultura te ataque, tienes que mantener contacto visual con ella. Sin embargo, si en algún momento llegas a pestañear, esta criatura aprovechará para abalanzarse sobre ti y atacarte. Como podemos ver en los archivos de la fundación, el SCP-173 debe estar en una cámara sellada todo el tiempo. Cuando un miembro del personal deba entrar a la cámara, al menos 3 personas deben entrar a la vez y la puerta debe volverse a cerrar tras ellos. En todo momento, 2 personas deben mantener contacto visual con SCP-173 hasta que la cámara haya sido vaciada y vuelta a cerrar. Este es considerado el primer SCP que la fundación logró neutralizar y el origen de toda la fundación. Existen muchos más SCPs bastante peligrosos y algunos también bastante curiosos. Por ejemplo, está el SCP-294, conocido como la máquina de café. Esta es una criatura con apariencia de máquina de café que en vez de tener botones tiene un teclado como el de un ordenador. ¿Y qué tiene de extraño esta criatura? Esta máquina es capaz de ofrecer cualquier cosa en estado líquido que pueda existir. Únicamente el personal de nivel 2 o superior tiene permiso para interactuar con esta máquina. Se han realizado varias pruebas con ella, como por ejemplo solicitarle oro, y esta máquina ha conseguido ofrecerlo con éxito. Una prueba que también realizó uno de los trabajadores fue solicitar la bebida perfecta. La máquina le ofreció una bebida de color lavanda y tras probarla, el sujeto decidió suicidarse, diciendo que tras probar esto todo le parecía una gran decepción. Por lo que hay que tener mucho cuidado con lo que pides a esta máquina, porque puede ser algo muy bueno o realmente algo que te pueda causar la muerte. La historia que mencioné sobre el origen de la fundación a partir del SCP-173 tenía algunos errores que daban a entender que ese no era el origen real, como mencionar que una persona dentro de la organización fue a neutralizar al SCP-173 teniendo en cuenta que la organización todavía no existía. Tras mucha investigación vamos a hablar sobre el SCP-001, el origen de la fundación. Se debe vigilar esta criatura durante 24 horas los 7 días a la semana y realizarlo a una distancia de más de 10 kilómetros porque puede llegar a atacar. Cuando las personas se acercan a esta criatura, reciben una orden por parte de esta. La más común de estas directrices es olvida, que resulta con la persona que se ha acercado alejándose de SCP-001 sin recuerdos de haberlo encontrado jamás. Existe una directriz bastante conocida que fue aquella dirigida al fundador de la organización SCP, y esta fue prepara, lo que llevó a que esta persona crease la organización, catalogase a las criaturas y contuviese a las que fuesen peligrosas para la humanidad. Este SCP al principio pertenecía a la clase Keter, sin embargo fue cambiado a la clase Segura, esto por algo que explicaré más adelante. Aunque es conocido como el guardián de la puerta porque protege una puerta que lleva a algo desconocido, muchos otros teorizan que este SCP es el Rey Escarlata, y esta teoría tiene muchísimo más sentido. El Rey Escarlata es un ser de caos, se vuelve más poderoso cuanto más se trata de comprender su lógica y cuanto más caos existe en el mundo. Nace de la ira de las personas, de las guerras y de los conflictos. Entonces, al tratar de investigar, comprender esta criatura y situarlo en la clase Keter, lo único que estaban logrando hacer era que fuese más incomprensible y todavía más fuerte. Existe un hombre conocido como el Dr. Robert Murdoch que tras mucha investigación logró comprender esto y habló con el grupo más alto de la fundación para que cambiasen la clasificatoria que tenía esta criatura, para de esa manera debilitarlo y que no fuese un problema para el mundo. En un principio este grupo, conocido como el Consejo 5, se negó a hacerlo. Sin embargo, tras meditarlo bastante y darse cuenta de que esto podría suponer una amenaza para el mundo entero, decidieron llevar a cabo este cambio y poner al SCP-001 en la clase Segura, de esta manera evitando que se hiciese más poderoso por ahora. Así que bueno, baby chulos, esta es la historia de la Fundación SCP. Existen muchísimas más criaturas, existen muchísimas más historias sobre estos monstruos, así que dadle a like si queréis que comente alguna otra, suscribíos al canal para no perderos ningún vídeo más. Si os gusta este tipo de contenido lo seguiré haciendo. Dejadme en los comentarios teorías que tengáis vosotros sobre la Fundación SCP, otras historias que también os gustaría que comentase. Compartid este vídeo con todos vuestros amigos que también les gusta este tipo de historias de criaturas extrañas y misteriosas. Seguidme en todas mis redes sociales que estarán debajo en la descripción y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.